María, tiene la palabra doña Alessandra Fernández. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con la exposición de motivos que plantea aquí el Partido Socialista. De hecho, desde Marea llevamos 2 años denunciando la situación de desmantelamiento que se está practicando en el tramo que discurre por Galicia. Lo que nos ha parecido un poco extraño de la iniciativa del Partido Socialista es que en la parte expositiva reconoce efectivamente todos los problemas que hay en su tramo por Galicia y, sin embargo, cuando vemos la resolución no aparece. No sé si es que ha habido un lapsus o se ha creado un poco como un collage la iniciativa, pero lo que hemos planteado en nuestra enmienda pues creo que va en el sentido de aportar coherencia entre la exposición de motivos, en el análisis de la situación que ya acaba de relatar la portavoz y las propuestas de inversión. La conexión de ancho métrico desde Ferrol a Asturias se caracteriza por un estado de abandono absoluto. Primero, las averías son constantes. Por culpa de los recortes, los trenes son obsoletos y dan problemas sistemáticamente. En segundo lugar, el personal disponible es el mínimo. Se necesitan interventores en todos los servicios, se necesitan reponer los puestos de maquinistas, se necesita refuerzo en la plantilla de mantenimiento y reparación de Ferrol. Y cuando hemos preguntado al Gobierno por esta situación, Adif y Renfe nos han contestado que esta precariedad se resuelve colocando la línea bajo una única supervisión que suele ser el maquinista, o sea, más precariedad. Las estaciones del tren pues tienen también la atención desmantelada, no hay nadie a quien se pueda dirigir el viajero. Cuando fallan las máquinas de billete, no hay nadie para resolverlo. La falta de mantenimiento de las trincheras provoca habituales desprendimientos de tierra que acaban con cortes de la línea y esto hay que solucionarlo porque el problema es que la fiabilidad de la línea está bajo mínimos. Si un pasajero no sabe si el día que va a coger el tren va a fallar la máquina de billetes, va a cortarse la línea por desprendimientos, va a llegar tarde al trabajo, si un pasajero no puede confiar, no va a usar la línea. Y ese es el problema a donde nos ha llevado el Partido Popular. El mal servicio acaba con pocos viajeros y acaba siendo la justificación para el desmantelamiento absoluto. Cuando en toda la comarca de Ferrolterra y A Mariña tiene un enorme potencial esta infraestructura, porque realmente actúa como un media distancia y un cercanías. Pero tiene que haber fiabilidad y tiene que haber intermodalidad. Hay que mejorar las frecuencias y hay que mejorar la intermodalidad entre el tren y el autobús. Todo lo que no se ha hecho durante la etapa del Partido Popular, que lo que ha hecho es desmantelar el FEVE y primar el coche. Y ante el reto ecológico que tenemos nos parece una auténtica barbaridad, incomprensible, cuando aún por encima la infraestructura ya está hecha. Y de lo que se trata aquí es simplemente de que no la dejen morir y que se mejore. Y el Partido Socialista creo que en esta iniciativa camina en el mismo sentido que llevamos haciendo nosotros estos 2 años, reconoce esas deficiencias. Lo que hacemos con esa enmienda, como decía al principio, es pedir que en la parte propositiva se efectivice, es decir, que no se olviden de Galicia en la parte de las propuestas y que se tenga en cuenta, sobre todo también de cara a los compromisos presupuestarios. Gracias. Muchas gracias, doña Alessandra. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tienen la palabra.